Marvel Studios por fin nos ha traído la película The Eternals, una película la cual ha dejado opiniones demasiado divididas, ya que de un lado tenemos a los críticos, los cuales la califican como una de las peores películas del UCM, pero del otro lado tenemos a los fanáticos, las cuales definen esta película como una bastante buena. Y en este video vamos a ver qué es lo que tiene esta película, si es una muy buena película o es una película demasiado mala. Así es que sin nada más que decir, vamos con el video. A ninguno de ellos. La película nos presenta a los Eternos, los cuales son una raza de seres inmortales con poderes superhumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años, que nunca se han visto en la necesidad de intervenir en los eventos de los humanos, pero todo va a cambiar con la aparición después de miles de años de sus rivales por naturaleza, los desviantes, los cuales se van a tener que volver a juntar para poder enfrentar, pero con ello van a descubrir un gran secreto de su presencia en la Tierra. Hay que comenzar desde el principio, y la verdad es que esta película denota de una gran manera una diferencia total a lo que estamos acostumbrados a ver en el universo cinematográfico de Marvel, en todos los aspectos, desde la historia, la escenografía, hasta los mismos personajes, los cuales son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en el universo cinematográfico de Marvel, o la ya muy conocida fórmula Marvel, en donde hemos visto cómo nos presenta un personaje que llega a tener una cierta personalidad, pero que aún así tiene diferentes conflictos, se tiene que enfrentar a un villano, y al final todo eso lo revuelven con un cierto toque de humor. Algo que de cierta manera le ha servido bien a Marvel durante unos cuantos años, pero sí ha sido algo bastante tedioso para algunos fanáticos. Por lo cual hemos visto cómo Marvel ha buscado la manera de renovarse en esta cuarta fase. Lo hemos visto intentarlo con la serie de WandaVision, la serie de Loki, Falcon y el Soldado de Invierno, y hasta lo intentó con películas como Black Widow y Shang-Chi. Pero sin duda alguna la película de Eternals denota que tiene un cambio totalmente diferente en todos los aspectos. Y eso considero que ha sido un punto bueno y malo para la película. Y considero que de ahí viene el problema y conflicto principal que hay con esta película, que ha logrado dividir muchísimas opiniones, ya que hay algunas personas que han logrado aceptar este nuevo cambio y fórmula que nos ha traído Marvel, pero hay otros que simplemente no se sintieron del todo cómodos. Y la verdad es que yo personalmente me encuentro en un punto muy intermedio, en donde considero que algunos aspectos nuevos que nos trajo esta película funcionaron de una muy buena manera, pero también hay otros aspectos que simplemente no logra estructurar de la mejor manera posible que muchos fanáticos habríamos esperado. Pero detengámonos a hablar de esos aspectos poco a poco. Primero que nada, los personajes, los cuales son el foco central de todo esto. Y es que la verdad, traernos personajes como los Eternos, totalmente desconocidos, que en los cómics no son para nada reconocidos por los fanáticos, era algo difícil, pero que no era del todo ajeno a Marvel. Después de todo ya lo había logrado con los Guardianes de la Galaxia, ya que James Gunn en cuando los trajo logró darles su propia esencia, y hoy en día son personajes demasiado reconocidos que amamos de gran manera. Y lamentablemente ese no fue el caso con los Eternos, ya que hay algunos personajes, claro que sí, que logran destacar de gran manera. Es el caso con personajes como Tena, Ikaris, Druig, Makkari, los cuales son personajes que en pantalla son bastante atractivos para el espectador. Pero luego tenemos ciertos personajes que para mí personalmente quedaron a un segundo plano. Tenemos personajes como Sprite, Kingo, Fastos y hasta el personaje de Ayak y hasta la misma protagonista Cersei. Sí siento que quedaron personajes un poco de lado. Claro, no son malos personajes para nada, pero siento que no llegan a tener la misma presencia o expectación que llegaron a tener personajes como Ikaris o Tena, con los cuales uno como espectador llega a encantarse con ellos. La verdad es que esos personajes, especialmente la protagonista, la cual es Cersei, se termina presentando como un personaje demasiado plano con muy pocas emociones, casi. Que claro, algo que está muy interesante es que nos lo presentan como si fueran dioses, los cuales ven a la humanidad de diferente manera. Pero aún así eso no significa que tengan que ser personajes totalmente vacíos. Y eso sentí sobre todo con el personaje de Cersei, que a pesar de ser la protagonista de esta película, sigue siendo un personaje demasiado plano, como si simplemente hubiera sido la elegida
para liderar a los Eternals después de que Ajak haya muerto. Y siento ese aspecto demasiado forzado y que el personaje no logró llenar del todo los zapatos. Y luego tenemos personajes como Ajak, Phastos, Sprite, Kingo, los cuales son personajes que quedan, como dije anteriormente, en un segundo plano. Son personajes como el caso de Kingo, que simplemente en el tercer acto de la película lo dejan totalmente de lado porque se va. Y ahí nos muestra cómo estos personajes no llegan a tener la misma presencia que otros. Que claro, la película es demasiado larga, pero tampoco no se puede detener a explorar cada uno de estos personajes, los cuales son demasiados. Entonces sí siento que deja de lado a muchísimos personajes. El personaje de Sprite, el personaje de Ajak, el personaje de Kingo y Phastos simplemente aparecen para rellenar en algunos aspectos. El personaje, como dije, no logra encajar con el espectador de la misma manera que lo hacen personajes como Ikaris, el cual al principio también se siente como un personaje algo plano, pero en el momento en el que nos dan que él fue el que estuvo detrás de la muerte de Ajak y nos muestran sus verdaderas motivaciones y cómo él está de lado para lo que fue creado, pues la verdad es que hace más interesante el personaje. Lo mismo sucede con el personaje de Druig, el cual al principio vemos cómo detesta a la humanidad por el caos y la guerra que llegan a provocar, pero al final decide ayudar al planeta Tierra y salvar a estos humanos que al principio de la película detestaba. Obviamente eso hace que el personaje cambie de gran manera. Y también tenemos personajes como Tena, los cuales pues con su historia al tener una enfermedad tipo Alzheimer, pues obviamente el personaje se hace más interesante y aún así se complementa de mejor manera con personajes como Gilgamesh, el cual ese personaje queda totalmente de lado en la película, pero ayuda a complementar a la historia del personaje de Tena y hacerlo muchísimo más interesante, que fue más que nada el caso en esta película. En cuanto a los villanos de la historia, pues la verdad es que los desviantes sí quedan como un simple parche para cubrir que el giro de trama de detrás de todo esto es Ikaris, que, o sea, al principio de la película hace que los personajes se lleguen a juntar, pero en el momento en el que nos damos cuenta que detrás de todo esto estuvo Ikaris, estos personajes quedan totalmente de lado, tanto así que el desviante principal simplemente aparece en la batalla final de la nada, quién sabe por qué, para enfrentarse a los personajes como si fuera un personaje olvidado que simplemente saben que tienen que eliminar luego. Y la verdad es que se siente totalmente forzado esos personajes. Siento que no lo lograron estructurar de la mejor manera. Que claro, en los cómics llegan a tener un papel ciertamente fundamental. Y aquí en la película dejaron un poco de lado. Me gustó más el giro de trama que nos dieron, en donde quedó más como el rival a vencer Ikaris. Y como todos los Eternals con sus diferentes motivaciones terminaron derrotándolo y al final evitando el nacimiento del Celestial. Creo que ese aspecto lo hizo mucho más interesante. Y en cuanto a la historia en general, la verdad es que los aspectos y la manera en la que nos lo muestran al principio sí es demasiado lenta. Aún más la manera en la que revuelven a los personajes, ya que como dije, algunos personajes no llegan a tener del todo un carisma o una cierta personalidad con el cual el espectador llega a encajar del todo. La historia se tarda demasiado en juntar a cada uno de los personajes y aún más lo llega a revolver y confundir con diferentes flashbacks que nos muestran, haciendo la historia un poco tediosa en los dos primeros actos. Pero definitivamente en donde todo se hace mucho más interesante es al final de la película, ya en el tercer acto, en donde vemos cómo cada uno de los personajes y las diferentes historias y posiciones que vimos de ellos a lo largo de los dos primeros actos llegan a por fin congeniar en el último, en donde vemos la batalla final entre los Eternos. Y eso la verdad es que logran estructurar de una muy buena manera. Es un momento lleno de acción totalmente sorprendente e interesante que sin duda alguna fue mi parte preferida y no cabe duda que fue el de muchos más. Y bueno, en cuanto al final de la película, definitivamente este es demasiado bueno, ya que no simplemente finalizó con los personajes viviendo en la Tierra felices y contentos, sino que nos dejó expectantes, ya que pudimos ver cómo el Celestial Líder se llevó a algunas partes de los Eternos para juzgarlos por haber detenido el nacimiento de otro Celestial en la Tierra. Entonces ese aspecto hace que nos dejemos intrigados por qué es lo que pueda pasar con estos personajes en el futuro del universo cinematográfico de Marvel, aún más con la escena post créditos del gran Harry Styles apareciendo con los demás Eternals. Entonces pues la verdad es que finalizó bien, o sea, nos deja con una buena historia, buenos personajes, pero aún así finaliza con una gran expectación por saber qué es lo que pueda pasar con estos personajes, dándonos un final muy diferente también a lo que estamos acostumbrados a ver en el UCM. Y la verdad es que desde ahí nos podemos dar cuenta que esta película es diferente en todos los aspectos, de principio a fin. Y
bueno, pues en conclusión la verdad es que la película, como he dicho a lo largo de la reseña, es totalmente diferente, en donde algunos aspectos, algunos personajes, algunas partes de la historia están muy bien implementados y estructurados, pero algunas otras partes simplemente no llegan a ser muy bien estructurados y dejan demasiado que desear. Es por eso que esta película se queda con opiniones demasiado divididas, en donde algunos la aceptan y otras no. Y como dije anteriormente, yo personalmente me encuentro en un punto intermedio en donde no la considero ni la mejor película de Marvel, ni tampoco la peor. Simplemente la pongo con películas como Avengers 1, Ant-Man and the Wasp, Black Widow o Capitán América Civil War. Hasta ahí. Pero bueno, eso sería todo por este video. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te pareció esta película. Y también déjame tu top de personajes preferidos. Como les dije, mi personaje preferido fue el güey que se parece a Ezra Miller. Y también la Angelina Jolie. Y obviamente no podemos olvidar a Superman. Que diga a Homelander, que diga a Icaris. Mis 3 personajes preferidos. Yo como siempre soy Dave de Figuraction Freaky. Y nos vemos en un próximo video.